Hola, soy Miren Lau, founder de La Segunda Mordida, y este es un podcast para compartir todas aquellas experiencias y mordidas que le dimos a la vida, convirtiéndolas en sabiduría. Hoy tenemos un súper invitado, Benjamín Edwards, mi Hola. socio, además, entonces es un episodio interesante que vamos a hacer con mucho cariño, creo yo, y con mucha diversión. Entre brujos no nos vemos las cartas. Exactamente. Benja, tú eres una persona muy reconocida en el medio. Hoy estás como presidente de la Sociedad Peruana de Marketing. Has tenido una agencia de publicidad que además era muy reconocida, y mira cómo se pone serio, muy reconocida. Y has tenido una primera mitad de la vida muy rica, no solo por los reconocimientos laborales, sino porque además eres chileno y terminaste viviendo acá, ¿no? Claro. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esta primera mitad de la vida. Mira, te diría que ha sido un... Creo que nunca lo he planteado así, pero creo que ha sido una forma... He enfrentado la vida siempre con una compañera, que es Katia, que es mi esposa, ¿no? Me encanta, uno de los matrimonios más sólidos. De hecho, venía pensando en eso, cómo se Sí, llega. Voy a guardar la pregunta, voy a claro, estacionarlo para más adelante. son Claro. años con ella. Ah, Hemos hecho una linda familia, con hijos, todo. Pero tú sabes que yo soy un alma libre, tengo un espíritu libre, sí. permanentemente estoy ideando cosas, mi cabeza está funcionando, entonces siempre ella ha sido digamos, como un soporte fuerte, un pie Una anclita. un ancla A a tierra. tierra, pero también me ha dado muchos grados de libertad. O sea, las Ujú. locuras que se me ocurren, las toma, las abraza, las hago en familia y permite que avanzar. Ujú. Obviamente, como todos, hay altos y bajos, pero ha sido una gran compañera en el viaje. Entonces, a diferencia de que me he hecho solo, sería egoísta decir que me he hecho solo, no, he tenido siempre soporte, Claro. mis hijos, ella, y diría que por ahí, y bueno, y grandes amigos como tú, socia ahora, que me han acompañado en esta aventura en Perú, de verdad. Qué bonita forma de resumir tu primera mitad, ¿no? Porque justamente hoy en esta época en la que tanta gente, me incluyo, ¿ah? Cambiamos, cerramos capítulos con parejas y evolucionamos, hay cada vez menos matrimonios de largo aliento, ¿no? Pero acabas de darnos la fórmula de cómo han logrado tener ese respeto por la individualidad, Sí, ¿no? Y también, obviamente, un manejo de la relación, ¿no? sí, claro, sí, sí, Porque tienes que, o sea, son distintos vínculos, o sea, tú como persona, ella como persona, y sí. una tercera posición que es el vínculo, cómo se mantiene, Como ¿no? pareja, sí, claro, y son Exacto, muchos como años. familia, Sí. como padres, ¿no? Claro, también Sí, los roles, sí, sí, uno pasa. exacto, hay demasiados roles. Y ahora que dices hijos, Benja, tú tienes medio nido vacío. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. Dos tercios, Dos tercios, dos tercios. 2 tercios ni vacío. Em, si tú lo miras sin conocerme, Ujú. ¿ya? Y miras mi vida familiar, tú dirías, este es el típico chileno estable, de familia conservadora, que ha estado casado por muchos años con una mujer que también es conservadora, y han tenido 3 hijos y han crecido todos así, ¿no? Traditional. Traditional, ¿no? Claro. Una relación monógama, todas esas cosas que uno dice, oye, Claro. pero está fuera Y de la tiempo, fidelidad ¿no? por encima de todo Fuera de y la tiempo, sí, monogamia sí, lo como un caso. pilar del Sí, sí, escucha, matrimonio. siendo yo ateo, ¿ah? Ajá, Y ajá, ella bastante descreída. O sea, nosotros ajá. no tenemos, o sea, no ¿Ella tenemos, no es religiosa? no, no. Ah, yo siempre pensé que Katia era católica. Y, O sea, los dos somos católicos de formación, colegios de claro, curas eso y te decía, monjas, porque todo tus eso. hijos han ido a colegios religiosos. Sí, sí, sí. Y se hacen Ahora te explico los sí, ahora te sacramentos. explico por qué, Ah, ya, ¿ya? a Pero ver, sí, a ver, a todo, ver. es todo Qué un tema, interesante esto. todo un tema que hemos conversado mucho, ¿ah? Por Sí, sí. algo. Entonces, claro, nos casamos jóvenes, o sea, jóvenes al estándar de hoy día, nos casamos a los 27 años, los dos, Claro. tenemos la misma edad. Entonces, la Vale, que es la mayor, ya tiene, como tu hija, 25 años, 26, 25 a cumplir. y se está yendo a hacer su maestría afuera, Ujú. ahora este año. El segundo nació el 2004, tiene 22, 22. y se fue a estudiar el pregrado a Inglaterra. Ujú. Y la chica tiene 15 y tiene todas las ganas de irse para afuera en las primeras que pueda, ¿no? Estás contando los días, Claro, en entonces... descuento, en descuento. Sí, 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 sí. Entonces, claro, el nido vacío sí lo venimos conversando ya como situación que se da, Ujú. porque digamos, las parejas siempre trabajan alrededor de los hijos.
en los matrimonios normales en términos de establecidos, con hijos en la casa, todo el tema, por muchos años siempre lo que está al centro son los hijos en la relación familiar, ¿no? Que de Entonces, alguna manera ayuda a amalgamar. sí, claro. Y como el rol Sin es duda. tan grande, Sí. el rol de la crianza es tan grande, Sí, claro, ocupa un montón de espacio, sí, ¿no? sí. Hoy que ya tienen 2/3 libres, ¿no? ¿Cómo, qué va a suceder más adelante? Claro, y viene todo eso, ¿no? Y Katia siempre me dice, bueno, entonces tenemos que planificar lo que viene para adelante. Claro, porque el tema del nido vacío está, ¿no? Y yo le hago a veces el medio el quite, no quiero que sea tan así, a veces ya tampoco, pero claro, pero es un tema que está ahí. Y claro, cuando va a depender mucho de la situación, porque los hijos te jalan, al final de cuentas, ¿no? Entonces tú dices, oye, somos familia, vamos a seguir, nos vamos a quedar acá y si todos van a vivir afuera, nos vamos a quedar acá. Y hay decisiones que son importantes, ¿no? O nos vamos para afuera. Claro, ¿qué tan O cerca o qué estamos tan más lejos cerca de vamos a ella está estar? físicamente y vemos la figura de poder trabajar. Porque, por ejemplo, en mi caso, el trabajo no es el issue principal de la vida. Hay gente que sí, Claro. y que se muda cerca al trabajo. Nosotros nos vamos cerca al colegio. Como la gente se mueve cerca al colegio. Claro, decir, entonces claro. nosotros, ahí te das cuenta, entonces nosotros nos vamos cerca al colegio y vivo a 2 horas de distancia de acá. Entonces, hay gente que dice yo voy a ir cerca al trabajo por un tema. Entonces, ahí tú vas viendo dónde están los énfasis, que hay. Nosotros le dimos mucho énfasis al tema familiar, de estar cerca de los hijos, de tratar de armar esto, sin perder estos grados de libertad. Yo duermo muy poco también. Entonces, Sí, sí. como duermo poco, tengo horas libres en donde todo el mundo duerme. Eso es buenísimo. Para poder hacer lo mío. ¿No? Pero Eres pasa. madrugador, entonces la gente todavía, Sí. como yo, está durmiendo en horarios normales y tú ya estás así como... Sí, yo estoy en mi cuarto. Es una alondra, lo que se conoce como una alondra. Yo soy un búho. Ah, bueno. ¿no? Ah, mira, Solo eso. no lo sabía. Qué bueno. Sí. Claro, en los estudios de sueño se dice, la gente normal son los colibrís, las alondras, ¿no? Claro. Y yo soy el búho. Sí. Representados acá en los dos extremos. Sí. Bueno, Sí. eso es. Bueno, nosotros cuando hablamos en WhatsApp aparezco que Claro. tu último mensaje es como a las 2 de la mañana y el Sí. primero mío es a las 5, ¿no? Sí, Entonces, claro. Entonces, básicamente cubrimos 24/7. claro, sí, sí. Tengo un amigo que, digamos, en términos de familia, pensaba parecido a ti, y también tiene 3 hijos, entonces lo que hizo fue, cuando ya los dos uno ya estaba fuera, cuando el segundo se iba a ir, aceleró y dijo, oye, no vas a vivir, y a hacer college allá y no sé qué, y se mudaron para estar también, en el caso de él, en Estados Unidos, ¿no? Y así estar cerca y mantener la familia cerca. Él además es más emotional. Y cuando estuvieron allá, se acaba de regresar a Lima, ¿no? Porque estuvieron allá 2 Claro. años, pero dijo, claro, en realidad los hemos seguido con la ilusión de que la familia continúe, Se mantiene. pero no es real, No. porque ellos establecen una nueva vida, Sí. ¿no? Como hijos. Para esa nueva vida necesitan socializar diferente, necesitan usar sus fines de semana, ¿no? Para generar sus claro, nuevos no. vínculos, todo. Entonces, Sí. no es que por estar más cerca geográficamente en términos de kilómetros estén regresando con nosotros a cada rato. Es correcto. Entonces, 2 años más tarde me llama y me dice, estoy de regreso a Lima, ¿no? Es más, voy a ir a la segunda mordida, porque hay algo que no entendí de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, Claro. ok, ya llega y te instalas, ¿no? Va a llegar ahorita, después en junio, si no me equivoco. Esa es una forma, una ilusión que tenemos los padres de, si estamos más cerca, los vamos a ver más, ¿no? Ujú. Creo que hay en esta segunda mitad de la vida, hay un proceso de aceptación de nosotros también de, oye, los hijos van a hacer su propia vida Correcto. y la nuestra ya no va a poder girar tan Mm. alrededor de eso. Esto se conversa mucho y de hecho creo que les contaba que me entrevistaron en una revista hablando de cómo es la maternidad cuando los hijos ya no viven contigo. Pero mi pregunta para ti es, ¿cómo es la paternidad cuando los hijos no viven contigo? Porque de hecho, en esa entrevista me dicen, claro, porque eso solo le pasa a las madres, no le pasa a los padres. Y yo le digo, no, los papás también quieren a sus hijos. Sí, claro. Los papás también los han criado. Los papás también son un vínculo relevante. Son relaciones diferentes, ¿no? Creo que Exacto. puede ser intensidades o estilos diferentes. Como tú decías, tu amigo era más emocional, Ujú. probablemente la mujer era más racional. En el caso Ujú. nuestro, pues te diría que los dos somos bastante equilibrados, pero Ujú. cada uno juega roles diferentes con los hijos. Ujú. Y creo que es como la relación tipo Edipo y Electra, es más o menos parecido. O sea, Ya. yo me llevo muy bien con mi hija mayor, ¿ya? Y con la chica tengo un vínculo muy especial.
Y con el hombre es una relación más de par, más de mentor, ¿ya? Ujú. Como conversamos. Pero el chico el del medio, Tomás, con su mamá es todo, Ujú. ¿ya? Y es normal, y tú tienes que vivir con eso, ¿no? Em, con la Vale yo tengo una relación súper cercana, digamos, los consejos se los doy yo, consulta a su mamá, pero tiene muchas cosas de Katia que son naturales, son genéticas, ¿no? O sea, Claro. está ahí. Carácter, la forma de vestirse, ¿no? El ejemplo, qué sé yo. Y la chica es Bueno, y las más parecidos siempre como que chocamos un poquito, ¿no? Sí, Entonces sí, tiene que ver al sí, otro lado. sí, sí, de hecho. De hecho, se debe parecer más a Sí. Katia, sí. Entonces creo que cada uno tiene, y con la Emi, ella está en un proceso ahorita de búsqueda de la vocación, porque ya Ujú. está en 15, 16, está en el rollo está adolescente, y está buscando, digamos, su norte vocacional. Entonces está en eso y cada uno juega un rol, ¿no? Ujú. Siempre he jugado con roles, un En poquito por tándem. ahí, en tándem, pero el rol del papá, sí, ¿cómo se llama? Pregunto, trato de estar presente, conversamos algunas cosas. Me meto a fondo cuando creo que se me puedo meter a fondo, pero son espacios que uno tiene que ocupar y otros espacios que no debe ocupar, creo yo. Ujú. ¿No? El otro día llega la Emi y me dice, papá, le hago por leer hace poquito. De eso viene mucho a mí. Wow, wow, sí. Y agarró la Odisea, pues. Papá, ¿tienes la Odisea? La Odisea. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y yo tengo una librería, una Para los biblioteca que bien no bonita. saben, Benja es un gran lector y tiene una biblioteca de más de 1000 libros. Sí, Así es. Entonces, ya eso es como la sonrisa gigante para claro. una década, ya. Claro, entonces Claro. llega y dice, papá, sí, y la saca y la está leyendo, pues, ¿no? Entonces, papá, y me empieza a explicar cómo funciona todo. Entonces, en ese sentido, ahí puedo ocupar un espacio súper relevante porque está en una búsqueda y en ese gusto que ella está Ujú. adquiriendo por leer, yo puedo entrar con todo porque tengo autoridad. Claro. Hay otras cosas que no tengo autoridad, como vestirme, por ejemplo. Yo me he visto pésimo, ¿no? Pésimo, o No sea, pésimo, pero me, digamos que no estás atrás de la moda. me he visto pésimo. O sea, Sebas me llega y me dice, oye, acuérdate cómo que ir vestido hoy día, ¿no? Entonces, claro, Ajá. hay temas que en donde yo puedo tomar posición y en otros, digo, prefiero Katia, todo mucho mejor que yo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando ya no están los hijos cerca? O sea, Em, porque eso lo has hecho sí, mientras están acá, sí, ¿no? O en Emi todavía está. sí. Eh, es complejo. Mm. Ahora, es complejo ¿por qué? Porque eh, vuelves a una situación que era como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de los hijos y después de los hijos. Claro, ajá. Entonces, tienes que volver a decir, bueno, han pasado 30 años. ¿Te acuerdas cuando? 30 años. 27 años tiene, 26 años tiene Claro, Levi. claro, claro, Han claro. pasado desde que nació la primera, cambió la forma en la que te relacionas, pues y al Claro. final de cuentas es esa. Y entonces, claro, ¿te acuerdas cómo era antes de que naciera la primera? Y nos acordamos, qué monstruo era, no hacíamos nada, nos quedamos echados en la cama, comíamos helado, ¿no? O salíamos a pasear, o qué sé yo, y sí, esos espacios hay que ocuparlos, pero muchas cosas han cambiado. Somos más viejos, tenemos más mañas, Ujú. Claro, este, algunas se han agudizado, en lo bueno y en lo malo. algunas se agudizan, Ujú. claro. Este, creo que lo interesante también es que tenemos muchos amigos que están en la misma, digamos, generacionalmente están pasando cosas como esa. Entonces, Ujú. podemos salir en pareja con otra gente que le pasa lo mismo, nos reímos de lo que nos va Claro. pasando, tenemos anécdotas similares. Entonces, no creo que sea un proceso tan de a dos, sino que también tú puedes De comunidad. sí, agregar más variables para que no sea tan duro, tan difícil, porque nadie puede decir que no, se van los chicos a la casa y todo sigue igual. No, eso no Claro, es. y ahora todo está más limpio y ordenado. No, Claro, claro, porque, claro, voy a echar de menos, claro, digamos, la cama desordenada, claro, ¿no? el desorden, Claro. claro. No, no, no. Voy a echar de menos la cuenta de la luz y del agua. Nunca apagan la luz. En la casa de mis papás deben haber ahorrado cuando yo me fui. Claro. Sí, efectivamente, creo que hay un... Creo que es un proceso que tenemos que vivir en comunidad. De hecho, parte de ese insight, digamos, es que creamos la segunda mordida de acompañarnos más y darnos cuenta que es un proceso cada vez más común, porque el Ujú. mundo es más global, los hijos se van, ¿no? Y las relaciones se transforman y si estamos en comunidad podemos contener esas emociones Correcto. mejor, ¿no? Sí. Más allá de los hijos, que es algo, o este nido vacío que impacta a hombres y a mujeres, es difícil aceptarlo para hombres, ¿no? ¿Qué pasa en el lado también de la profesión o de alguien como tú, Benja, que es tan creativo y que hace tantas cosas? O sea, Mm. ves un quiebre, ¿no? De una mitad a otra, ¿no? Ves un Sí. quiebre claro, es... Que- No tanto, no como un quiebre, Mm,
o un punto de inflexión, Sí. porque tú pasaste del mundo de la publicidad Eso al sí. mundo de la innovación, por ejemplo. Ahí tú Claro, has tenido eso sí. un cambio grande, ¿no? Sí, claro. Eso sí, pero lo que he visto es que personas, amigos, colegas, que, que han estado en el mundo corporativo y después hacen la transición a ser independiente, le choca mucho. Es muy O sea, duro, hay un quiebre es fuerte. muy duro, sí. En el caso mío, yo fui corporativo hasta los 30 años. Claro, Y de ahí para chiquito. adelante fui socio en una empresa, en una agencia de publicidad, Ujú, y ahora estoy socio contigo. ujú. Entonces, eso te da mucho más grado de libertad en términos de cómo te comportas, cómo piensas, cómo participas, cómo creas cosas. Claro. Y por otro lado, sí, claro, cada locura que se me ocurre trato de implementarla, aunque sea con un dibujo, lo que sea, escribirlo en un papel, pero Ujú. para poder hacerlo. O sea, es como pensarlo y hacerlo, ¿no? Em, entonces, no es que haya tenido esa transición como tan de quiebre, pero hay cosas que te pasan. Por ejemplo, el cuerpo no funciona igual en términos de la resistencia. O sea, Ese es un gran issue. sí, no tiene Cuéntanos de eso. no Porque tiene, además los hombres no son tan, eh, a ver, son menos proclives a decirlo en voz alta. ah, Porque como a las mujeres nos pasa la menopausia, que es evidente y además hay toda esta, digamos, no sé si paradigma, o sea, porque es real, no es un ujú, paradigma, pero todos estos impactos correcto. emocionales y físicos, entonces estamos estigmatizadas, es la palabra, con claro, la vieja histérica, ¿no? Entonces, Claro. está con la Claro. menopausia. En los hombres existe la andropausia, pero Sí, no lo dicen en voz alta, sí. la Y como, mayoría y no como no, sabe. y Ajá, claro, como no sabemos o no ajá. estamos educados en eso, te van pasando cosas y tú no sabes por qué cambias de ánimo, por qué amaneciste, dices una pachotada o por qué no hablas. Por mi Ujú. caso yo dejo de hablar, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hablo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? La gente dice, El ¿qué pasa? silencio, no imagino a Benja Claro. así, en silencio, ya. Este, Físicamente entonces, también. físicamente, entonces, antes, por ejemplo, y pasan cosas que son contextuales, creo que hay que verlo esto como sistémicamente. Ujú, Antes, por ejemplo, me podía sentar 3 horas a leer un libro. Tres ujú. horas corrido, con un lápiz en la mano, tomando notas, tomando apuntes. Y hacía del libro algo mío y estaba. Tenía el tiempo porque me lo daban, ¿me entiendes? En la familia me dan el tiempo. Tenía ese grado de libertad para estar 3 horas sentado un domingo leyendo un libro. Y tenía la capacidad, la concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día no lo puedo hacer. ¿Por Por, qué? por varias cosas. Una, te diría que es externa, exógena, y que me he acostumbrado a ver historias cortas. Las redes sociales Ah, influyen mucho. ¿Ya? El hecho ¿cómo se llama? claro. Los canales, los VOD, Video On Demand, como Netflix, todo eso, no existían en esa época. Claro. O existían, pero te dan las películas de corrido. Entonces ahora tú tienes el control de poder cortar la película, dejarla al medio, ponerle pausa, volver, dejarla guardar, Avanzarla también, avanzarla sí. como quieras, Ajá. todo, como siempre has hecho, pero tienes 50 películas o 50 series que elegir a la vez. Entonces te aburriste de una, pasas a la otra. Entonces la idea del zapping, la idea El de la- de- scrolling del scrolling, del fraccionamiento, de la dispersión, es más amplio. también afecta. Y eso creo que hace que te canses más. ¿Ya? Sí, te agota, Te ¿no? Porque agota, tu pues cabeza estás está así. activa a otra Entonces estás en velocidad, mil claro. cosas, estás media hora. Y ahí, claro, y a veces te adormece porque estás en TikTok dándole vueltas Ujú. y estás ahí y viste, oye, han pasado 2 horas. Yo no entro a TikTok Claro. por salud mental. Por eso, entonces No hay entro. que hacer. Creo que parte de eso tiene que ver con eso que es O exógeno. sea, con bajar tu concentración de Baja la 3 horas. concentración. Ajá. Sí, y creo, imagino que hay algo. El cerebro deja de funcionar tan bien como antes, ¿no? No, el estímulo El lo está buscando, ¿no? sí. Ajá. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es que también le doy menos tiempo a las cosas en general. Ya Ujú. no sé si sea por ese motivo, pero em, tengo muchas actividades en paralelo. Entonces, al tener tantas actividades en paralelo, nuevamente, hago zapping, digo, salto de un lado de una actividad para otra, y no En la alcanzo vida real en la vida también. real también. Ujú. ¿No? Entonces, todo eso creo que hace que te canses más también. Y por otro lado está lo que tú decías, puede ser la andropausia, quizás. Me imagino que será eso, porque, sí, porque Ponle nombre, acéptalo, pues, no lo acéptalo. Es sé, la claro, andropausia. eso. En donde sí, pues te cansa, tienes ciclos de agotamiento, tienes menos, a veces te cansas más rápido, te hartas más rápido de las cosas, ¿no? Tienes menos Menos paciencia o menos tolerancia paciencia. para lo que ya no es relevante para ti. Sí, a Ajá. veces, como decía mi hermano, yo tengo un hermano, Gonzalo, que está en Chile. Cuando chico él se enojaba con él mismo.
Y nos Ajá. reíamos de él, pues, ¿no? Me enojé conmigo mismo. Bueno, yo me enojo conmigo mismo ahora. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no rindo en algunas cosas, no jalo para otras, pienso que no tengo la capacidad de hacer las cosas que hacía antes, que probablemente las tengo, pero son estas ideas que uno... Pero creo que es porque existe algo que te va empujando y que es difícil de controlar. Entonces ese enojarme conmigo mismo pasa bien seguido. Ajá, pero te voy a retar porque justo en un episodio anterior estábamos con, con un miembro de la comunidad que tiene su lado espiritual como súper desarrollado, ¿no? Y trabaja en elevar la Mm. conciencia y nos decía, a veces pensamos que estamos como que en el lado viejo, digamos, ¿no? Porque el cuerpo se mueve diferente, ¿ya? Pero en realidad estamos como que en la mejor etapa de la vida, ¿no? O Seguro. sea, claro, porque Sí, estamos a la mitad, si cogiéramos este centímetro, estamos exactamente a la mitad. Sí. Y en esa mitad tienes experiencia, sabes qué quieres, sabes qué no quieres. Y créeme que tu cuerpo sí responde, tienes que entrenarlo. Claro, ¿no? Tienes que entrenarlo, pero sí responde. Entonces toda esa energía todavía está y tienes toda esta experiencia. Claro, no tienes 80 años, ¿no? Pero claro, cuando uno mira todo en perspectiva, Sí. ¿no? El bosque completo, si te concentras aquí puede convertirse en algo como, claro, no tengo 20 tampoco, pero tampoco tengo 80, ¿no? ¿Qué ha pasado físicamente contigo, Benja? Me voy a meter al territorio Sí. inexplorado, Benja, la Inexplorado. familia, la esposa, Sí, ¿no? la Son bicicleta, cosas que son tabús, que nunca tabús, hablamos, tabús. tabús. Yo, se hace bien curioso. De chico yo era súper deportista. ¿En serio? Seleccionado de Chile, del colegio. No me imaginaba, Sí, eso me estoy enterando. atletismo. Ah, ya, ¿Ya? Atleta. Hacía mucho deporte. Pasé a triatlón con mucho deporte. Pasé a... Después de eso pasé a la bicicleta. Ajá. Salí a mochilear en bicicleta. Mochilear en bicicleta es desaparecer 2 meses de mi casa en Chile. 2 meses. Sí, andar en Yo bici pensé con como amigos. que hacer bicicleta normal. No, 2 meses por el sur ¿Y de dónde Chile. dormías? ¿Cómo hacías? En carpa. Ok. Donde me recibieran. O Era sea, así. Sí. Por eso mochilero. este espíritu medio libre que donde como Claro, que real. que va saltando, digamos. Me quedó la bicicleta, me quedaron algunas cosas, pero claro. Después un poco más sedentario por la chamba. Empecé a hacer fulbito, fútbol. Seguía con la bicicleta, siempre la bicicleta ha sido algo que me acompañó. Salí, empecé a correr, qué sé yo. Así, como que siempre fue así. Pero me empecé como a desordenar la rutina del deporte. Al principio era súper rutinario, era central de mi vida. Pero después se fue como... Lo que quedó del deporte fue el espíritu de aventura. Ok. Porque hacía turismo de aventura. Hacía canotaje, hacía rafting, bajaba Yo he ríos. hecho eso un montón. Hacía También soy cosas. alma Era guía, libre. yo era guía de... Imagínate a mí con este cuerpito, siendo guía de un bote, ¿no? Pero es habilidad, no es, es puro equilibrio, equilibrio, sí, técnica, Yo he hecho maña. bastante canotaje. Sí. Llevaba a mi hijo de 2 años y decía, el río me va a comer. No, hijito, solo agárrame a mí, ¿no? Con gran salvavidas. No. Entonces, el deporte no es que me haya entregado una rutina de por vida, porque la he dejado. O sea, hago bici cuando puedo, salgo a caminar todos los días, o sí, sagradamente. Pero lo que sí me dejó fue ese espíritu de aventura. Que, o sea, si uno puede mandarse a cambiar 2 meses en bicicleta, Claro, a la buena de los dioses. Claro. Ya, digamos, es salir con incertidumbre total frente al Manejarte mundo. perfecto en la Sí, incertidumbre. vas para allá. Lo único que dices es, Yo viajo solo ojalá que no tranquila me salten. también, Lo único, sí. claro, ojalá que No no me sé salten. quién Ni voy siquiera a piensas que conocer. en la seguridad. Te mandas. Paras un camión, te subes arriba del camión con la bicicleta. Camión te deja ahí, chao pescado, y entras a una casa, tocas la puerta, te reciben, puedo poner mi carpa, te ponen la carpa, te dan desayuno, porque la gente es buena. Claro. Te das cuenta de la gente es buena, por ejemplo, ¿no? Yo también creo que la gente es buena. Principalmente buena. Es principalmente buena, Sí. es bondadosa. Cuando tú le pones, una de las cosas que siempre le digo a mis hijos cuando viajamos es ponle una sonrisita a la persona y pide por favor. Y agradece siempre Claro. lo que te... Y la verdad es que le funciona. Tú ves, pone una sonrisita a todo y le abre las puertas. Entonces, eso como que... Eso me da el deporte, Lucina. Me da algo que es probablemente... No es estado físico, pero sí me ha dado una rutina mental y una forma de abordar el mundo Distinta, que ¿no? la uso hasta hoy día. O sea, ¿por qué? La pregunta es, oye, hagamos esto. No. Y la pregunta es, ¿por qué no? Claro. O sea, ese es como, ¿por qué no? Claro, pero navegas mejor en la incertidumbre, que es súper bueno para esta etapa de la vida, Sí. ¿no? Claro, el espíritu explorador, ahí nos parecemos bastante porque también soy como
bastante explorador, entonces como que, vayamos por allá. Bueno, por suerte, claro, y a veces nos perdemos, ¿no? En el negocio, vamos hablando, oye, hagamos tal cosa en el negocio y nos miramos. No es como Sí, mucho, sí, ¿no? un Sí, ratito, felizmente tenemos un financiero ahí al sí, lado sí. que nos mira. Pero sí, esa capacidad creativa creo que nunca se va a ir. ¿Cómo se ha ido transformando tu vida, digamos, o cómo se empieza a transformar tu vida ahora? Lo que me he dado cuenta que afecta mucho Mm, es la alimentación. ujú, Ya, yo me alimento pésimo, pero mi contraparte es Katia, mi esposa, ujú. y ella se alimenta muy bien. Vamos Y, a dedicar este podcast a Katia, por sí, favor. a Katia, por favor, sí, que nunca le he dado no le he dado nunca el mérito que se merece, pero Este es un podcast de reconocimiento sí, a sí, Katia. sí, amor. Pero ella tiene y creo que tiene una cruzada conmigo de que me empiece a alimentar bien como ella lo hace. Qué ¿Ya? bien. Sí, Qué ella, bueno tener una partner así, que sí. te ayude, ¿no? Entonces, por Qué ejemplo, como difícil. yo soy muy desordenado para esas cosas, he aprendido que en las mañanas hay que comer proteínas. Entonces, a veces hoy no me puedo comer 4 huevos, 5 huevos, pero aprendí que existen las barras de proteínas que tienen la cantidad de proteínas que 2 huevos. Muy Entonces, bien, me alegra. claro, y Me eso me lo alegra. enseñó esta señora. Pues me Sí. dice, ¿qué es eso? La barra de proteína, ¿me puedo comer 2? Por supuesto. Ya, Y entonces me ha ido enseñando, digamos, la primera lógica y después ya empezó. claro. Pero la alimentación creo que es algo que tengo muy, muy pendiente. Ya, Y pero eso es es algo físico, y que, eso es algo que claro, porque físico, en realidad hay 4 patas, ¿no? Está la parte de ejercicio, que nos acabas de contar que la bicicleta es, digamos, lo que ha transitado y se ha sí, en el mantenido tiempo. en el tiempo, en ese espíritu explorador. La parte de la nutrición, que ya integraste, a mí me da alegría cuando te empecé a ver en la oficina con barritas, porque yo hacía mi shake de proteína, que al fin, en lugar de más café, ¿no? Proteína, pero gracias, Katia. A todos nos interesa que siga yo. El sueño, ¿no? El sueño. Que sí es un reto, Es ¿no? un Para los reto. que tenemos una mente inquieta es un reto Sí. oye, apágate ya para... Y la incertidumbre la podemos mover, la podemos dominar cuando estamos conscientes. Sí, Pero el cerebro no te perdona la incertidumbre. Sí. Te dice, ¿qué vas a hacer mañana? sí. O estás soñando, ¿no? Estás durmiendo y de repente tienes un Un algo pensamiento dando vueltas que no has claro, algo que resuelto. no has cerrado, que no Por has eso cerrado, que no has resuelto. cerrado y ¡pah! Sí, Y está lo ahí. despachas, ¿no? Entonces Sí. te llama la atención siempre. Y luego la cuarta pata es la espiritualidad, ¿no? Regresemos ahí a Ya. la espiritualidad que tú estabas contando. Sí, yo no soy... Lo hemos conversado en el grupo. Yo no soy, sí, sí. yo fui muy católico de chico. Ajá. Yo pensé Katia tampoco, pero tus hijos han ido a un colegio religioso. Entonces, a ver, Sí, desenredemos esa maraña ahí. sí, a ver. Em, estoy, tengo una certeza de que todo lo que existe es parte del universo tangible. Lo que tú puedes, lo que nos falta es O sea, conocer. concreto. Lo que nos falta es conocer. Ya. ¿Ya? Incluso la espiritualidad que tenemos son manifestaciones de algo, ¿no? Pero Ujú. todas se podrían explicar de una u otra forma, filosóficamente o científicamente, ¿ya? O matemáticamente, o racionalmente, digamos. Esas son las 4 cosas que yo digo. Si esas 4, lo que sucede es que a nosotros nos queda mucho por conocer, ¿ya? Es como que tú vas avanzando por un lugar y dices, oye, ¿conoces todo? No, es imposible conocer todo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, tu cuerpo te limita. Tu cerebro Va más rápido que tu cuerpo siempre. Tu cuerpo te No en mi limita, caso. pero tu cerebro también fisiológicamente te limita. ¿Por qué? Porque tiene límites. Por eso la inteligencia artificial es un complemento. Calcula más rápido, todo. O sea, tu cerebro también tiene limitaciones. Tú no puedes pretender, y eso es una de las cosas que me enfrentan con mis amigos eh, religiosos en general, es que no puedes pretender que un cerebro, que es algo que está contenido en un cráneo, que funciona por química, por física y por fenómenos biológicos, sea capaz de conocer a un Dios, pero sí es capaz de inventarlo, Ujú. porque lo necesitas antropológicamente. ¿Ya? Esa es una parte. Todo eso ha sido todo un proceso de años en el cual, entonces, lo maravilloso de toda la parte espiritual es que los seres humanos en el tiempo hemos sido capaces de crear la vida espiritual para poder Para poder complementarnos. agarrarnos de eso. Exacto. Porque necesitamos agarrarnos Porque de si algo. no, no nos complementamos. ¿Por qué? Porque la gracia de nuestro cerebro, nuestra mente, de nuestra individualidad incluso, Ujú. y de nuestras... es que somos capaces de compartir creencias, no solamente familia, y no solamente cariños ni afectos, sino también creencias, Claro.
fes, Fe. podemos creer en los mismos dioses, eso es bien bacán. Cultura, ¿no? De hecho, son fenómenos, son Culturales. emergentes culturales, ¿no? Al Claro. final de cuentas. Que después de eso tú me digas, no, es que mira, es que hay una sanación cuántica, ¿no? Y yo ahí digo, wow. ¿Tú sabes lo que es la física cuántica? No, pero sí sé que existe la sanación cuántica. Entonces no sabes lo que estás hablando, digo Claro. yo, ¿no? Y ahí entramos en unas cosas que son diferentes. Pero la parte espiritual Sí. para mí es fundamental. Por ejemplo, ¿Y cómo la tangibiliza alguien que no... saber estar conmigo solo. Muy bien. O sea, interior. Eso también es Sí, espiritual. este, Conectarte y centrarte contigo saber estar mismo. solo, descubrir cosas, por ejemplo. Una cosa que a mí me parece absolutamente increíble es cuando descubres algo por tus propios medios, que es algo que te escarapela, ¿no? Que es una Ujú. epifanía, es como cuando dices, cuando estás frente, no sé, pues a un lago maravilloso, una puesta de sol, y dices, Claro, con la "Ah, naturaleza. esto me supera, ¿no? Ahora, de ahí a eso, a ponerle la palabra Dios, energía, ángeles, qué sé yo, ya ese es otro rollo. Ahí digo, no, yo no paso para ese, no cruzo ese Ese límite, umbral, lo claro. crucé muchas veces Ajá. y siempre volví a este otro, prefiero el, ¿cómo se llama? ¿Qué te hace volver a este otro? Es que me hace volver a mí. Mm, No tercerizo la maravilla, no tercerizo la epifanía, no tercerizo la sorpresa, no se la entrego a alguien más, es mía. Me gusta ¿Entiendes? Es eso mía. porque para bueno, y acá nos vamos a salir, además de dedicar el podcast a Katia, ¿no? La religión, que yo tampoco tengo ninguna, y estamos en este equipo y digo, claro, ¿por qué en la religión más tradicional, y ahora este se va a volver el episodio más controversial, ¿no? Que es la católica, la gente necesita un intermediario para llegar a Dios, ¿no? Ya El cura, imagínate que dices ya tú, cruzas, claro, no lo sacerdote. necesitas, deberías tener una relación directa, ¿por qué? Sí. Entonces ahí invalido también, Sí, no, pero es un cura. A ver, el Mm. cura. Hay curas que son muy valiosos y otros no, obviamente, ¿no? como en todas las ¿Cómo profesiones. está eso? Pero el cura es un curador, no es un cura, es un curador. Claro. Es un intermediador, un mentor. Entonces, si tú dices, a ver, Pero si el lado espiritual es tuyo tan único y tan rico y viene desde dentro tuyo, ¿por qué necesitarías ese intermediador? para conversar, nada más. Pero no necesitas un cura, lo que quiero decir es lo siguiente: es, el cura, o sea, una, una institución religiosa, una iglesia que tiene curas, monjas, todo lo que tú digas, está ahí. Una organización. En el Islam tienen lo suyo, En los todas hinduistas las religiones todos hay tienen organización. personajes que manejan las instituciones Ujú. y representan otra cosa más arriba. Entonces, parte al principio al revés. Si tú crees que te vas a que puedes ir a otra vida una vez que te mueres y que te puedes salvar o te puedes ir al infierno, es bien fuerte, ¿ya? Sí necesitas ayuda. Sí Claro, necesitas pero ayuda. porque tienes miedo. Porque tienes miedo o porque te quieres asegurar. Por eso, en realidad es miedo. Claro, Quieres ir asegurar claro, lo- entonces las iglesias en La general, vida eterna en el las cielo. iglesias te dan un camino, Ujú. te dan un camino hacia a ese fin. Pero ese fin, digamos, yo lo cuestiono. Entonces, como cuestiono el fin, digo, ahora, sí tengo compañeros de colegio que fueron curas Ajá. y son tipos muy preparados. En ¿Entiendes? general sí. Son súper Es verdad, son es muy verdad. interesantes para conversar Ujú. y puedes mecharte con ellos, pero Leen mucho. al otro lado tienes a alguien que se preparó para este tipo de discusión, entonces es súper rico. Claro, Hay otros que no, pero hay unos que sí. claro. ¿Ya? Entonces, yo te diría, estos personajes son súper valiosos en la medida que te ayuden a ti, ahí es súper egoísta, a que tú puedas, digamos, en lo tuyo, porque como no crees en una vida futura, digamos, sí, sí es cierto. No, Ya, pero estamos llegando a un tema tabú, dado Sí. que hemos estado hablando de varios temas tabúes. La muerte. ¿Qué piensa Benjamín Edwards de la muerte? Bueno, se acabó la individualidad. Se acabó. Fin. Punto, finito. No hay más vidas, no hay más reencarnaciones, no hay más Y eso que no, he estudiado mucho eso, no. Lo que sí hay, y la forma de trascender, es en la memoria de la gente, ya. en las cosas que hiciste. Ahí viene tu en legado. el legado. Ese es el legado. ¿Cómo te Sí. gustaría trascender a ti? En los recuerdos de mi familia, básico, ¿no? Que cuenten las Bueno. tonteras que hago, Sí. que cuenten en... Creería que van a tener muchas, Sí. muchas historias. Sí, Muchas. y hay unas que están por destapar, todas esas Sí, cosas, ¿no? sí, ajá. Tengo cuadernos, yo escribo cuadernos ¿Cuántos desde cuadernos hace tienes? 100. Escribo cuadernos, los guardo, o sea, cuando voy a las reuniones tengo 2 cuadernos, Sí. el de las reuniones
y 10 mis impresiones. Ajá. Por eso cuando tú miras que estoy escribiendo así, ahí estoy haciendo impresiones, ¿no? Y cuando estoy haciendo los cheques está en otro cuaderno. Claro. Tengo muchos cuadernos que estoy escrito desde el año 97, desde casi cuando me Wow. casé con Katia. Empezó también, ¿cómo se llama? Mi Tal vez rutina esa era la escribir. receta. Ya. Para Sí, un matrimonio duradero, escriban todo, ¿no? también. Empezó a escribir, tú vas a mi casa y en la biblioteca hay toda una parte donde están todos los cuadernos. Oye, van a ser 30 años de cuadernos. Claro, es un Un montón. montón. Y hay de todo, ¿ah? Y hay cuadernos de sabiduría y otros cuadernos que son de otras cosas. Entonces digo, Claro, del cuadernos día a de día, curso, claro. cuadernos del día a día, como diarios, crónicas. Ujú. De viajes, por ejemplo, tengo cuadernos de viaje cuando viajamos en familia, solo, qué sé yo. Tengo cuadernitos. Haces igual una... Sí, claro. Pucha, ¿qué Me aprendí? gusta. Mira qué pasó, la anécdota. La marco porque tengo buena memoria. Ujú. Tiene un rol también terapéutico el cuaderno, Ujú. pero también tiene un rol de mnemotécnico, o sea, me ayuda Claro, a uno recordar incorpora cosas. conocimiento cuando escribe porque además se puede Sí. desacordar gráficamente, ¿no? Hago resúmenes de libros, los libros que más me han impactado los tengo también en cuadernos, ¿no? Hago Ujú. su resumen. Entonces, eso es parte de un legado. Le va a quedar a alguien. No sé cuál de mis hijos se va a quedar con eso, pero ahí está. Miremos a Emi, que es la que queda. Es un legado familiar, ¿no? Es un legado familiar. Los chistes, las anécdotas, los viajes, el carácter, los amigos. Eso creo que es parte del legado. Lo otro es lo que tú dejas a más gente. Sí, eso Los te iba a libros decir. que has escrito, en mi caso he escrito libros. Hay gente que probablemente he impactado y yo no sé que lo he impactado. Y después te Y lo vas a dicen, ver a posteriori, a digamos. posteriori, te dicen, Ujú. pucha, qué pena, o mira, mira que, sí, yo aprendí un montón de Benjamín, o mira lo que me pasó esta anécdota. Ayer alguien dijo eso, ¿no? ¿No? Sí, claro, Benjamín, no me acuerdo, ayer o antes de ayer en alguna me dijo, él me enseñó, era una reunión que no Ah, sabíamos quién iba a sí, llegar sí. con otra persona y Sí. esta que acompañaba dijo, yo aprendí tanto, ¿no? Y veía tu cara de, ah. ¿Quién será? Pero sí, qué bueno. Claro. Chica. Entonces, hay legado. El legado no tiene. Entonces, eh, ahí y si haces bien la chamba en la tierra, mientras estás vivo, eso te trasciende, pues, ¿no? O Ujú. sea, yo no sé por qué tenemos que vivir en una vida para como condición de vivir otra. O sea, me parece. No debería, ¿no? Porque en No. realidad deberías meterle, yo soy bien de meterle todas las balas a esto, Sí. ¿no? O sea, ser bien all-in acá, y creo que tú también, nunca habíamos hablado de este tema, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasa con la muerte? Sí, o sea, sí, pues, no tengo pendientes, no dejas pendientes y todo lo que haces está O acá te puedes escrito. morir con los pendientes. El asunto es cuando llega la muerte, llegó, pues se acabó. Te vas a hacer polvo. Sí, No, pero no creo que haya un pendiente, o sea, de tu lado tampoco, porque lo que no sé. estás haciendo absolutamente, a menos que no nos estés contando, y por favor, ¿cuál es el pendiente? No sé. Lo que pasa es que, a ver, el pendiente puede ser aquella cosa que no se me ocurrió que tengo que hacer, que puedo Y hacer, entonces que no es pendiente porque podría no se te ocurrió hacer, todavía. mi Es como que- potencial. Ahí sí hay un tema interesante, por ejemplo. Ah. ¿Cuál es tu potencial? O sea, creo que un pendiente puede ser siempre tener claro cuál es tu potencial y no estar haciéndolo por estar distrayéndote en otras cosas. Eso, no sé si me explico. O sea, digo, Yo oye, lo miraría más como tu propósito, ah, porque tienes tantas cosas abiertas que se dispersa y oye, tu propósito está aquí al centro, ¿no? Esto que siempre hablamos de cuál es tu pasión Sí. y que eres bueno, por qué te pagan y qué es lo que el mundo necesita. Creo que eso puede ser, pero creo que cuando somos más chicos estamos como más enfocados en el potencial y desarrollar como que todos los skills, todas las habilidades Sí. que tenemos, pero cuando estamos en esta edad de, ok, ¿cómo revisito esto para que yo disfrute esto y también lo devuelva, ¿no? Entonces ahí creo que esta conversación sí la hemos tenido un poquito de, oye, retar a la gente y eso te incluye en la comunidad de la segunda mordida también porque, claro, te vas abriendo, buscando nuevas cosas, ¿no? Porque está bien, Sí. es un modus operandi, digamos, pero ¿dónde está el core de eso? ¿No? Sí. Eso sí no debería quedar pendiente. No. Eso debería ser algo que tengamos todos súper claros. Ojalá, porque nos haría más felices y porque al Y- final redituaría más también. Sí, pero no es fijo, ¿ah? Porque No, creo se va que- revisitando en el se va tiempo. revisitando porque Ajá, las cosas, ajá. las condiciones cambian. Claro. Como te decía, antes leía de una forma o de la otra y creo que parte del rollo es porque... Lo único constante es Katia, es lo que hemos aprendido. Sí, claro. Y los hijos. Se quedan. Bueno, los hijos existen, Los pero hijos están se a quedan, la distancia, sí, claro, sí. claro. Ajá. Sí, yo creo que hay un montón de condiciones, ¿no? Pero sobre la vida y la muerte, eh, yo puedo conversar con un montón de gente sobre esto. El tema Ujú. es que cuando uno apela a las cosas, cuando uno apela desde una posición que uno dice, ¿cuáles son las posiciones que uno puede tener respecto a un tema? Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo un poco antes. O sea, Mm. vamos a hablar desde la superstición
Ya, como las reglas de la conversación, como si fueran las sí, reglas del juego, para no porque desviarnos, si no hay un juego suma cero, exacto, no hay es decir, encuentros. si no hay Entonces yo te una puedo, confrontación inútil, claro, entonces yo no puedo, hay construcción. exacto, oye, si Ujú. hablas de la superstición o de los seres mágicos, sorry que lo diga así, pero Pensamiento sí, más bien. no, de los seres Ser, mágicos también, ajá. ¿no? Que son los fantasmas, los Sí. duendes, todo. Cosa que a mí me encantan los fantasmas, que es diferente porque es una creación humana maravillosa, que explican cosas que son psicológicas. Pero eso no quiere decir que existan fantasmas, Ujú. ¿ya? Claro, pero las has tangibilizado de Se alguna tangibiliza. manera, claro. Claro, yo digo, todo se puede explicar y lo que todavía no se explica se va a poder explicar en algún momento. Eso es un tema del avance del conocimiento nuestro. Ujú. No es que yo pueda tener ahora, ¿ya? Hace 200 años, hace 200 años, si tú ibas y le decías a alguien, oye, voy a hablar aquí y me van a escuchar a 6.000 kilómetros de distancia, entonces es brujo Imposible, o claro. imposible. Bueno, pues alguien inventó la onda de radio, pues, Y se acabó. y se acabó, y es posible hacerlo. O alguien inventó la línea telefónica y se pudo hacer, pero es porque alguien descubrió la forma O de... el internet, antes era Skype, ¿no? Claro, Ahora podía das ser. un FaceTime y ya está. Pero me refiero a eso, o Ajá. sea, alguien te decía, oye, voy a volar, y después alguien inventó el avión. Entonces, Mm, claro, hay estadios. Yo ya no te puedo afirmar ujú. desde la superstición o desde la visión religiosa si un Dios existe. Sé que hay gente que cree en esas cosas y está muy bien. Y lo respeto, claro. Y lo respeto porque es parte de una tradición y a mí me encantan las tradiciones. Ujú. Eso sí es. Me parece, por ejemplo, que un ritual católico como la misa bien hecha es una cosa hermosa. Y yo Como voy. tradición cultural. Sí, y lo disfruto, me Ujú. encanta. O cuando estás una vez tú en una mezquita y escuchas, o cuando Ah, cantan en las mañanas en, como, en Estambul, por en ejemplo. Estambul es Claro. maravilloso, o sea, son Sí, cosas hermosas. te toca. Y no es tu religión, no es tu No, nada. pero sí es espiritual. ¿En qué Sí, sentido? En que te toca sí, fisiológicamente, te toca efectivamente. y, ¿cómo se llama? Ajá. Una estábamos en la India, justo hicimos un paseo con un amigo y fuimos a ver cómo amanecía y hacían un ritual, se llama la puya, ¿ya? Y eran con fuegos, con campanas, con incienso, un ritual. Y tú estás Maravilloso. ahí, tú dices, estás frente a algo que tiene 2500 años de historia que se repite todos los días De la cuando vida, claro. amanece y cuando se esconde el sol. Entonces esto vale oro y aparte está hecho de tal forma de que sí te toca fisiológicamente, Ujú. sensorialmente. Entonces, claro que es espiritual, Claro, te moviliza, pero ¿no? te moviliza, Ujú, te excita ujú, la mente o te la anula, te hace que ujú. no pienses en nada y solamente estés en ese momento Claro, disfrutando del momento. cedes, claro. Pero son cosas de ese tipo, que de ahí eso sea influido por un ser externo, no estoy de acuerdo. O sea, crees en lo que ves Somos capaces de crear maravillas nosotros mismos. No necesitamos tener un y ser externo. creérnosla. No necesitamos un ser externo para que suceda. Ahora, como te decía, hay que establecer los terrenos de conversación. Si vamos a tener terrenos de conversación, yo lo puedo hacer, ¿ah? Porque me encanta el tema y lo puedo decir, pero voy a ser más cuestionador que aportador. Claro. Si vamos a hacer desde acá, probablemente los otros van a ser cuestionadores y yo tengo que justificar, oye, ¿por qué desde la ciencia, de la razón, de la lógica, qué sé yo? Pero si tenemos esas conversaciones, ambos vamos a aprender, porque de repente un cura me va a hablar desde la teología Ujú. y me va a decir algo que yo no conocía y decir, oye, shh, Tráelo, claro. lo voy a traer para acá, lo voy a analizar, lo voy a investigar y puedo que me genere una duda. Entonces, Pero ese, me gusta lo que dices porque en realidad llegar a, vamos a regresar a la segunda mitad de la vida, ¿no? Llegar a esa segunda mitad de la vida teniendo claridad de que ya no tienes que tener esa confrontación inútil como cuando eres exacto, joven de solamente ser como, ¿no? Contestatario, sino, oye, establecer las reglas de la conversación y sí. poder tener más construcciones, está buenísimo, ¿no? Es algo, Yo creo que es fundamental. Y ahí sí creo es que algo para es, co-crear, colaborar, sí, construir, ¿no? sí. Y creo que una de las cosas que caemos los que entramos en esta fase es creer que tenemos fórmulas que son Inamovibles. inamovibles. Entonces es como el ciclo de vida. Evolucionamos en Claro, realidad. exacto, y no puede ser de que, como le pasaba a nuestros abuelos, que llegas a una edad y dices, escúchame, yo soy de derecha conservadora, no, soy de izquierda liberal y no me muevo acá. O siempre se hizo así. O siempre se hizo así, Claro. o estas las reglas y no hay que Ujú. cambiarlas, o yo me siento en la cabecera y tú no, no sé, pues, Claro. todas las cosas. Pero eso, si tú lo trasladas ahora, también estamos tentados a hacerlo. Claro, Miramos desde nuestras desde creencias. nuestras creencias. Entonces, todos miramos verticalmente, Ujú. decimos, oye, nosotros tenemos algo que, claro, que probablemente por experiencia es muy valiosa, por aprendizaje es muy valiosa,
pero no puede convertirse en un dogma. Eso quiero decir. El dogma es terrible, como las religiones. Los dogmas son terribles. Entonces, si nos volvemos dogmáticos, perdimos. Nosotros dijimos... Pero espirituales sí. Cada uno en el camino que encuentra, en el camino que crea. Con la capacidad de asombro, con la capacidad de maravillarse, con la capacidad de tener, aceptar cosas nuevas para que tu cosa siga, tu cerebro siga creciendo, o tu espíritu, o expandir. Todas esas cosas, ¿no? Entender de mejor forma las cosas, comprender profundamente cuestionarte a ti mismo también, ¿eh? Que es mucho más valioso que cuestionar al otro, ¿no? Entonces, el dogma es complejo porque uno de los grandes fracasos de nuestra generación es la política. Nosotros somos súper exitosos en la parte económica, pero tremendamente... Pero digamos que no nos podemos sentir orgullosos de la parte política. Exacto. ¿No? ¿Y eso no tenemos clase política, de hecho las hemos destruido. Sí. No hay clase política. ¿Y eso por qué? Porque somos dogmáticos. O porque no nos queremos meter. Entonces... Lo segundo también es importante. Sí, no nos queremos meter. Y creo que hemos sido súper exitosos en lo económico porque el modelo que hemos abrazado es un modelo exitoso. Entonces no es que nosotros hayamos creado el modelo. Nos subimos a un rollo que viene muy bien y está armado. Y chuta. Hemos conversado además. Sí. No, pero está muy bueno porque hemos ido tocando varias de las cosas que tratamos en la segunda mordida. Uno es cómo evolucionan las relaciones de pareja y creo que cada vez hay menos, ¿no? Parejas que llegan a esta segunda mitad. Y tenemos esta teoría de, claro, como vivimos más años, entonces... Y evolucionamos, que es lo último que estás... llevarla, ¿no? Claro. Y evolucionamos. Ojalá todas las parejas pudieran evolucionar como tú y Katia y encuentran su forma, ¿no? De evolucionar. Cuando eso no sucede... Con altos y bajos, ¿ah? Yo sé, no hay nada perfecto, no hay nada perfecto. Pero por lo menos mantienen una evolución más o pareja y cuidan este vínculo. Cuando eso no sucede y se abre el gap, es que las parejas se rompen. Y bueno, la mirada optimista es que hay más chance porque quedan muchos más años para el siguiente intento, ¿no? Entonces, así lo veo yo, por lo menos, para el siguiente intento. Pero creo que es algo relevante que hay que poner sobre la mesa, ¿no? En la comunidad, la mitad de la comunidad es soltera, ¿no? Sí, claro. Es bastante, sí. ¿ya? Luego el nido vacío es algo que también nos impacta, ¿no? Y lo aterrizamos y lo vivimos de maneras distintas, y lo vivimos hombres y mujeres, madres y padres. Sí. O sea, ahí no hay una exclusión porque está como muy asociado solamente a un lado. También la parte de lo que nosotros le llamamos bienestar, ¿no? El wellness, que tiene que ver con, oye, cómo me cuido, cómo como, cómo hago ejercicio, cómo duermo, nuestra vida espiritual. Es clave. Sí. Y finalmente, cómo trascendemos, ¿no? Que es, más allá de la muerte que queda, estoy como a punto de ir corriendo a tu casa y decirle, Katia, déjanos tomar foto, aunque sea de cómo se acumularon esos cuadernitos. Solo conozco un gran empresario que tenía rumas de cuadernitos. De sus cuadernitos, exactamente. Entonces, me estoy imaginando cómo son los cuadernitos. Y hay de todo, ¿eh? Ahí sí que ya es... sin censura, todo está en el cuadro. Y Benja, y más allá de dar un consejo, porque creo que con todo lo que nos has contado, tu mirada es bastante más holística, ¿qué recomendarías a la gente, a la audiencia que nos está escuchando o mirando para transitar esta segunda mitad de la vida que estamos transitando nosotros también? Hace 5 años empecé yo. Sí. Siempre hace 50, ¿no? Sí, yo también. Te diría, por un lado, tomar control de algunas cosas que uno ha hecho, ¿no? Poder tomar control. En el sentido de poder hacer las propias, asentarlas, qué sé yo. Y por otro lado, en un proceso como de tensión permanente, decir que todo eso se puede revisar. Todo eso se puede revisar. Todo eso se puede revisar. O sea, todo lo que has hecho, ha ganado, todo eso es mejorable, todo eso es revisable, todo es, perfectible, ¿no? Me encanta. Porque si no, digamos... no tienes que tirar todo al tacho, no. Todo esto sirve, hay que darle forma, empaquetarlo y se va a transformar en otra cosa. O tirarlo al tacho o convertirlo como un dogma, como te decía. No, o sea, Sí, porque si no, vas a evolucionar físicamente, vas a hacer más cosas, pero imagínate que no cambies tus creencias. Claro, tu cabeza sigue. Tu cabeza es igual. De hecho, nosotros por eso empezamos con mucho énfasis y cuando nos preguntan, ¿puedo saltar el módulo 1? No, porque necesitamos resetear, ¿no? Nuestra forma de pensar. Por lo menos. Claro. Exacto, preguntarnos, saber qué sirve para la segunda etapa y qué no sirve. Y hay una transformación, pero básicamente creo que durante toda la conversación contigo hay una evolución muy bonita, natural. Y que si nos preparamos y tomamos control, va a suceder exitosamente, ¿no? Y si llegas al final de tu vida, no es necesario otra.
Claro, exactamente, exactamente. Entonces, muchas gracias, Benja. A ti. Muchas gracias, Katia. Me encanta que hayamos tocado ese tema porque es un tema bastante más el lado humano, ¿no? De Benja, el lado más familiar, el lado más personal, que creo que pocas veces se tocan, sobre todo del lado desde un hombre. Siempre es como que la mujer hablando de la familia, ¿no? Entonces, gracias por eso, gracias por toda esa apertura y con esto solo invitamos a todos que se atrevan a dar una segunda mordida a la vida.